3, del versículo 11 hasta el 21, o sea, hasta el final del capítulo. ¿Sabe qué, hermano? Retomando un poco y haciendo un breve resumen de lo que sucedió en la anterior predicación que tuvimos, hermano, que fue hace 2 semanas. Recuerde que la semana anterior estuvimos en el Congreso, que espero, hermano, haya disfrutado mucho. Bueno, lo que vimos, hermano, fue que Dios estaba llamando a Samuel. Dios estaba llamando a Samuel, estaba Samuel que escuchara su voz, y Samuel va ante Elí, pero Elí le dice que no le llama a él, y luego al final le dice que cree que es Dios que le está llamando. Entonces, bueno, Dios le dio en ese mensaje una responsabilidad y un mensaje especial a Samuel, que antes de eso, hermano, se había dado en el capítulo 2 a Elí por otro hombre. Si usted recordará, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 27 dice que vino un varón de Dios a Elí y empezó a hablarle un mensaje que Dios tenía para él, un mensaje fuerte contra su vida, contra lo que él estaba haciendo, un mensaje que debía llamarle al arrepentimiento, pero que Elí, hermano, no tomó en cuenta. Y el mensaje que Dios le da hoy a Samuel, digo hoy, hermano, en el mensaje de hoy, no hoy día, especialmente esto sucedió hace mucho, pero el mensaje que Dios le da a Samuel en este momento, hermano, es algo que Elí ya había escuchado, hermano. A pesar de esta sentencia, porque esto, hermano, y el mensaje del día de hoy se llama la triste sentencia de Elí, porque el mensaje, hermano, que Dios le da a Elí de parte de Samuel es la sentencia final. Ya no hay más espacio para, por decirlo así, hermano, para el arrepentimiento. Dios le dio muchas oportunidades a Elí, las cuales él no tomó, hermano. Entonces, Samuel aquí iba a ser usado, hermano. Dios iba a desechar a Elí, pero Dios iba a empezar a usar a Samuel para guiar a su pueblo. Entonces, Elí, quien debió ser siempre, por decirlo así, quien debía ministrar y guiar a su pueblo, perdió la oportunidad de ministrar y el privilegio lo tomaría Samuel. Entonces vamos a ver 3 cosas que están sucediendo en este texto. Ahí van a ir apareciendo, hermano, las imágenes en pantalla. Pero la primera cosa que quiero que usted vea, hermano, es que Dios anuncia especialmente a Samuel. Dios anuncia a Samuel la sentencia de Elí primero, hermano, porque Elí no tomó en cuenta sus advertencias. No tomó en cuenta sus advertencias. Dios anuncia a Samuel la sentencia de Elí porque Elí no tomó en cuenta las advertencias de Dios. Ve aquí conmigo, hermano, 1 Samuel 3, versículos 11 al 14. Bueno, el versículo 10, que terminamos el mensaje anterior, dice que Samuel se para, dice, heme aquí estoy yo, habla porque tu siervo oye. Y el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el Amén. principio hasta el fin. Luego dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Entonces, hermano, en el mensaje que nosotros tuvimos hace 2 semanas, quedó pendiente esta sección en la que Dios ya iba a darle este mensaje a Elí y lo que a Samuel para Elí. Entonces, en este caso vemos aquellas cosas y algunas cosas interesantes, hermano. Y lo primero que Dios le dice a Samuel, sobre Elí, primero, en el versículo 11, es que todos aquellos que oyeran esta sentencia final de Dios sobre Elí iban a retiñirle los oídos. Esa palabra retiñir, hermano, habla como del sonido que hacen los metales cuando chocan, un sonido muy fuerte, hermano, que ellos iban a estar ahí como un sonido desagradable, hermano. Es como ese sonido que a veces uno dice, y hace como su cuerpo ahí, hermano, así como que se cruje un poco, así, hermano. Y porque Elí, hermano, no fue un hombre que Dios dijo, ya sabes que Elí me tienes cansado, ya no te quiero de alguna manera en el sacerdocio.
No, hermano, a pesar de que Elí tuvo muchas faltas, Dios buscó su arrepentimiento constantemente, de tal manera que el mensaje, hermano, que Dios le daba a Elí en este caso, no era nada nuevo a lo que no le dijo un capítulo antes. Porque, hermano, dice el versículo 13 que Dios le iba a juzgar por lo que él ya sabía. Dios no le está juzgando por algo que Elí no sepa, sino que él ya sabe. Hermano, es trágico pensar en este final, porque el final es trágico de Elí. Bueno, hermano, si nos ponemos en contexto, aquí están nuestros hermanos, de alguna manera, en los días de los jueces. Los días de los jueces, hermanos, están definidos en el último versículo del libro de Jueces, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tanto que un hombre, hermano, solo por poner uno de los casos, un hombre como Jefté estaba pidiendo de alguna manera como al Señor ser liberado de sus enemigos, y él dice que él iba a dar iba a hacer un sacrificio, un holocausto con lo primero que saliera de su casa, y ¿saben lo que sucede con Jefté? Que llega a su casa, Dios le da victoria, y ¿saben quién sale de su casa? Si usted conoce la historia, sale su hija. Sale su hija, y Jefté, como hizo juramento y promesa con el Señor, tiene que ofrecer en holocausto a su hija. Y su hija le dice, dame 2 meses para llorar con mis hermanas. Y sucede y ella es muerta, pero Jefté estaba, o sea, hermano, era una cosa muy desordenada. Desorden total en la nación de Israel, hasta con las cosas santas, como en este caso Jefté. Entonces, hermano, ¿sabe lo que sucede en este caso? Lo que estamos viendo acá es que por más que el tiempo, hermano, haya sido un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo duro, un tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sabe quiénes eran los que debían poner la voz de la razón, la voz de Dios a las personas? Eran, hermanos, los sacerdotes, los que estaban sirviendo en el templo, los levitas, aquellos que estaban dirigiendo la nación, aquellos que ofrecían los sacrificios, hermano, debían estar ayudando, hermano. Ellos debían ser el modelo del siervo de Dios para el pueblo, pero Elí no estaba cerca de Dios. ¿Por qué? Porque primero él no escuchaba la voz de Dios, ni tampoco estaba viviendo en santidad de Elí, porque compartía el pecado de sus hijos al no estorbarle, todo lo que está diciendo el capítulo 3. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hablando con usted ahora, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, y usted debe ser la representación de Dios hacia los demás. Vea un par de textos conmigo, vea Primera de Juan. Me gusta el libro de Primera de Juan, lo cito regularmente, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 6. Ve ahí lo que dice, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 6. Y dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es un hijo de Dios, un cristiano, alguien que está caminando con el Señor, debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Usted, hermano, está llamado a mostrar los pasos de Cristo hacia otros. Usted debe andar como Cristo anduvo, hermano. Él debe ser su ejemplo. Usted está llamado a andar como Cristo, y andar como Él es, hermano, caminar obedeciendo sus mandamientos. Otro texto, por ejemplo, Romanos capítulo 8, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál fue, hermano, el propósito con que usted haya sido llamado? Su propósito, mi querido hermano, es ser conforme a la imagen de Cristo, hermano. Entonces, si somos cristianos, debe retiñirnos, como dice Dios, la sentencia que Dios hace de Elí, hermano, porque Elí no estaba ni cerca de Dios, ni viviendo en santidad, cuando la Escritura expresamente le dice a usted que debe vivir cerca del Señor en santidad, en pureza, en obediencia, en fe, hermano. Por eso esta sentencia que Dios hace sobre Elí debía llamar la atención, debía crujir, hermanos, en nuestra mente algo cuando escucháramos esto. Cuando viéramos el ejemplo de un hombre pasivo con su fe, hermano. Porque usted, mi querido hermano, ha sido llamado a hacer y darle la gloria al Señor con su vida. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura.
Porque en 1 de Pedro 4, en el versículo 11, si usted está ahí con su Biblia, 1 de Pedro 4, 11, dice ahí la Escritura: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Luego dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, usted está llamado a que con cada cosa que hace le dé gloria al Señor. Elí era un sacerdote, debía representar a Dios, debía ser fiel al Señor, debía honrar al Señor, pero no lo estaba haciendo. Hermano, y Dios le da una sentencia de la cual él no podría devolver porque Elí no escuchó las advertencias, hermano. La sentencia, hermano, viene después de las advertencias de Dios. Dios nos advierte constantemente, hermano. Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama, hermano, a que cambiemos nuestra vida de pecado, hermano. Dios nos llama a que dejemos la maldad de lado, hermano. Así que el trágico final aquí, hermano, que Samuel le habla y le comenta a Elí, es que Dios no le está diciendo nada nuevo, que Elí no supiera, ni que él no supiera. Él no tomó caso a las advertencias de Dios, hermano. No tomó caso a las palabras de Dios. Él no estorbó a sus hijos, hermano. Y sabe que, hermano, lo interesante es que sus hijos son completamente responsables por sus pecados. Pero él como padre y como sacerdote debía haberle estorbado, tanto como papá hacia sus hijos, como un sacerdote de más edad que está viendo que sus hijos están viviendo en impureza en el mismo lugar. Dios le dio muchas oportunidades a él y a sus hijos, pero finalmente fueron rechazados por Dios. Es como lo que dice en Apocalipsis 3, 15 y 16. No sé si recordará lo que dice, hermano, pero dice, hermano, que por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, ¿qué dice Dios en ese texto? Te vomitaré de mi boca. ¿Se encontrará usted, hermano, ahí en esa sección como medio tibio, o sea, que no es ni caliente ni frío, que usted dice, sigo a Dios, pero por detrás, hermano, desobedece sus ordenanzas? Usted dice, sigo al Señor, pero por dentro, hermano, desea cosas y tiene su mente y su corazón en las cosas terrenales, hermano. Por eso Elí no escuchó las advertencias de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, quizás usted está luchando con un pecado ahora, con un pecado en su corazón, con algo que durante mucho tiempo usted ha luchado y ha perdido muchas batallas? ¿Cuántas veces ha escuchado advertencias sobre aquel pecado, sobre estarse poniendo en situaciones de peligro? Y usted sigue ahí, hermano, escuche las advertencias de Dios. No sea como Elí, no sea que vaya a ser desechado, hermano, como la Escritura nos muestra con Elí. Para Elí ya no había oportunidad, hermano, no había ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, mira, esto va a ser el final de Elí, porque Elí no escuchó mis advertencias, no estuvo escuchando mi voz, hermano. Que no pase lo mismo con nosotros. La segunda cosa, hermano, que vemos y que me parece, hermano, algo terrible en lo que nosotros podemos caer y hacer, hermano, es lo que aparece en el versículo 15 al 18. Y es que Dios está anunciando la sentencia final de Elí a Samuel, porque, hermano, Elí usó a Dios como excusa de su pasividad espiritual. Ese es el segundo punto del día de hoy. Le usó Elí como excusa de su pasividad espiritual. Ve ahí conmigo los versículos 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Quizás ni durmió, estuvo pensando en lo de él. Y luego vamos a ver por qué. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elías, Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mire, voy a explicar lo que quiero decir con este punto, hermano, y siempre me gusta tener como un bosquejo lo más difícil, hermano, y ¿sabe lo más difícil de preparar un mensaje?
es la parte del bosquejo, hermano, lo más complicado para mí. Pero hermano, ¿sabe lo que usted ve acá? Que luego de que Dios le revela el plan a Samuel sobre Elí, Samuel va a su cama, trata de descansar, pero quizás no se nos dice que duerme, porque dice que estaba acostado hasta la mañana. ¿Sabe por qué, hermano? Yo supongo, porque el texto nos está diciendo algo acerca de Samuel, es que Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué temía, hermano? No temía en el sentido de temerle por lo que Elí pueda hacer. No es un temor al hombre. Esa palabra para temer, hermano, es la palabra que se usa para una profunda angustia, incluso preocupación por una situación desfavorable. ¿Sabe que, hermano? Samuel no tiene este sentir de angustia, de una situación desfavorable por él mismo, sino por Elí, hermano, casi al punto de estar simplemente acostado en su cama y no poder dormir. Hermano, no sé si usted alguna vez en su vida ha estado tan preocupado por algo o tan triste por algo que se ha acostado en su cama y no ha podido dormir. Ha estado ahí sin descansar, pensando, meditando y en el tema, hermano. ¿Sabe que a pesar de que este no era algo que atañía directamente la vida de Samuel, sabe que, hermano, él entendía que esto era tangencialmente importante, hermano, para la vida de Elí? De hecho, anticipadamente, miles de años, digo un par de miles de años, antes de que en Romanos 12:15 el apóstol Pablo dijera lo siguiente, si usted tiene ahí su Biblia, Romanos 12:15, antes de que el apóstol Pablo nos diera esta ordenanza, esta orden, esta instrucción para la iglesia en Romanos 12:15, Samuel ya la practicaba. ¿Qué dice Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Samuel estaba muy preocupado por Elí, hermano. Por eso tenía angustia, hermano, por decirle esto a Elí. No tenía temor de que, ay, no, si yo le digo algo, le voy a perder mi posición en el tabernáculo. No, hermano, está triste por él. Él está llorando en un sentido con Elí, hermano. Samuel no estaba como una persona esperando una caída de Elí, que se equivocara en el servicio, atraparlo en algo inapropiado con sus hijos, como a veces nosotros quisiéramos esperar de gente que quizás no nos agrada. Y decimos, ah, qué bueno, yo sabía que iba a caer. Y hay como cierto orgullo, hermano, en eso. No, qué bueno, yo lo atrapé en esto y en esto otro, hermano. Él no estaba esperando eso de Elí, no estaba esperando que atraparan a sus hijos, no estaba esperando que cayeran. Él no quería ser el único siervo fiel de Dios, hermano. En el fondo, como fiel profeta que estaba haciendo, él le comunica al final esto a Elí, pero hermano, con un profundo pesar, con un profundo pesar. Y bueno, hermano, como le dije y como le recuerdo, hermano, este mensaje que Elí, o sea, perdón, que recibe Elí de parte de Samuel, que recibió de Dios, hermano, no es nada nuevo que Elí no había escuchado antes con el varón de Dios. En el capítulo 2, hermano, él le dijo, o sea, tus hijos están haciendo esto, le decía Dios, ten cuidado con tus hijos, toma acción, Dios va a tomar acción contigo, tu casa va a ser desolada, y ahí está él, hermano, sigue igual, hermano. La pregunta, y ¿saben lo más interesante? Es que no tenemos idea cuánto tiempo hubo entre el capítulo 2 y el 3. Dije así 2, pero 2 y el 3. No hay problema, no hay tiempo, hermano. ¿Y sabe, hermano, por qué eso es tan importante? Porque, hermano, cuando Dios le llama a usted a la obediencia, usted no tiene excusa para postergar esa obediencia. ¿O no, hermano? Si Dios le llama a obedecer, es ahora. No es mañana, no es en un año, no es 10 minutos después, hermano, con lo poco que eso pueda parecer. Es en ese preciso momento, hermano. No hay que postergarlo, no es tiempo para decir, no, voy a considerar, a ver si puedo en un tiempo más obedecer al Señor en cuanto a esto. Yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy mal, yo sé que tengo una vida mediocre espiritualmente, una vida mediocre de oración, de lectura de la palabra, de evangelización, todo es así, pero ya, bueno, yo lo estoy escuchando, pero luego lo medito y ahí decido. Hermano, ¿sabe qué? Este texto debe dejarle en claro que la obediencia que Dios demanda, cual buen padre de su hijo, espera que reaccione inmediatamente. No pasó eso con Elí. Porque, hermano, ¿sabe lo que sucede con Elí? Luego de escuchar todo lo que Samuel le dice, que Dios le dijo a él, Elí, ¿qué es lo que dice, hermano? En el versículo 18. Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
¿Sabe que, hermano? Estas palabras son como las palabras condenatorias de Elí. Porque, ¿sabe que, hermano? Estas palabras no están mal. Teológicamente esto está correcto. Está hablando de la soberanía de Dios sobre las circunstancias de la vida, y es así, hermano. Dios controla nuestras buenas y malas situaciones, por eso confiamos en Él. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar de que esta frase puede estar llena de verdad, Elí toma este atributo del Señor para no hacer nada, hermano, incluso en ese preciso momento. Hermano, no cae arrepentido de su pecado, no llora por su familia, no se arrodilla a orar al Señor y pedir clemencia. No, hermano, solo se detiene a permanecer pasivo ante la soberanía de Dios. Hermano, un correcto entendimiento de que Dios es soberano nos lleva a la acción, no a la detención. Hermano, hay quienes hoy en día acusan que como Dios es soberano, la evangelización es innecesaria, porque si Dios ya ha determinado a algunos para la salvación, no tenemos que hacer nada nosotros para que el hombre sea salvo. Hermanos, otros dicen, si Dios permitió este pecado en mi vida, entonces Dios sabía que yo iba a pecar, Dios es soberano. Y hermano, sabe que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre como ningún otro atributo lo hace. Aquí Elí, por más que entendía este concepto de Dios, este concepto él lo conocía, era algo que él sabía, que había predicado, que había comentado a otros, pero no lo aplicaba. Elí tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero no lo hizo. Él usó como excusa a Dios, hermano, para no servir a Dios. ¿Puede, hermano, usted creer eso? Él le usó como excusa a Dios para estar lejos de Dios. Él usó como excusa a Dios para vivir en pecado, hermano. Terrible, hermano. ¿Y cuánta gente hoy en día no dice, no, pero Dios me ama igual, todo me es lícito? Cuando debíamos aplicar eso, hermano, para vivir en santidad, no para vivir cerca del pecado. ¿O no, hermano? Y pensamos este tipo de situaciones, hermano. Usamos la palabra de Dios y el conocimiento de Dios como una excusa para no servir, para no ser fiel, para alejarnos del Señor. Hermano, Elí estaba totalmente cegado. Y ahí usted puede entender, hermano, por qué la Escritura registra un varón de Dios y a Samuel hablándole directamente a Elí y no una palabra directa de Dios a Elí. Porque Elí estaba lejos del Señor y Dios no, de alguna manera, no se acerca el hablarle directamente. Y a pesar, hermano, de que estas cosas son de una manera son una manera como negativa, porque Elí debía dirigir al pueblo, debía guiar al pueblo, esta sentencia final de Elí, hermano, no viene sino con una nueva oportunidad, hermano. Como bien dice el dicho, a veces cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿ya, hermano? Pero en este dicho, hermano, podemos ver que lo que está sucediendo acá, Dios está cerrando el ministerio de Elí, su influencia, su trabajo, todo eso. Pero ¿qué está abriendo Dios en este preciso momento? Está abriendo el ministerio profético de Samuel. ¿Por qué Dios anuncia esta sentencia de Elí a Samuel? Primero, hermano, porque Elí no escuchó las advertencias de Dios. Segundo, porque le usó como una excusa a Dios mismo, hermano. Y nosotros lo hacemos muchas veces. Pero tercero, y ya enfocándolo positivamente, porque le haría crecer a Samuel y le usaría a él. Porque le haría crecer a Samuel y le usaría a él. Dios está desechando a Elí para usar a Samuel. Hermano, esto puede parecer como un simple desechar y un simple tomar otro y usar, pero no es así, hermano. No quiero que se lleve esa idea en su mente con respecto a lo que aquí está sucediendo, hermano. Hermano, cuando a usted se le descompone algo en la casa, usted trata de arreglarlo primeramente, ¿no? ¿Cuántas ocasiones intenta arreglar algo? Las más que puede, hermano, sobre todo cuando es muy valioso. Y yo no le niego, hermano, que Elí era muy valioso para Dios. Si no, ¿por qué enviaría tantos profetas o tantos hombres de Dios a hablarle? ¿Por qué le daría tantas oportunidades, hermano? ¿Por qué Dios le daría tantas oportunidades a usted si no fuera valioso? Porque usted es un hijo de Dios y Cristo está en usted. Pero sabe que, hermano, cuando nosotros dejamos, hermano, somos pasivos en nuestra fe, no estamos sirviendo al Señor, estamos viviendo en santidad. Dios puede decir como
aparece en Esther 4:14 hablando a Mardoqueo y Esther diciendo, bueno, si no viene liberación por ti, Esther va a venir de otro lado. Dios no se cierra a usarte solamente a ti. Por más que desea usarte, tú no eres indispensable para el Señor. Y hermano, usted no es indispensable para el Señor, pero ¿sabe qué? Dios desea usarle profundamente, Dios quiere usarle a usted, a todos los que están presentes, a las 20 camaritas que hoy día están aquí presentes, a las distintas personas en distintos lugares el día de hoy. Dios quiere usarle, Dios desea usarle. Pero hermano, la obra no es indispensable de usted. Usted puede Amén. decidir, hermano, servir al Señor y honrarle, como Samuel sería usado ahora. O puede estar como Elí, sin importarle. Y no niego, hermano, que era muy profesional en su trabajo, y lo vimos. Pero, hermano, debe aprovechar sus oportunidades. Vea conmigo el versículo 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Jehová. Como le dije, hermano, anteriormente, aquí era una condenación, una sentencia para Elí por lo mal que le estaba viviendo, por lo mal que estaba haciendo. Dios ya no le usaría, no le dejaría de usar para el ministerio, pero Dios quiere guiar a su pueblo a través de Samuel. Dios no puede usar un instrumento desafinado. Es caos, hermano, y arruina auditivamente nuestros oídos. Dios no puede usar, hermano, un instrumento sucio, porque contaminaría al pueblo. Pero Dios quiere usar a un hombre como Samuel, a un hombre santo, puro, un hombre que estaba ministrando, estaba creciendo en la fe. Entonces, hermano, Samuel no solamente estaba viviendo una vida santa, sino que estaba creciendo en su servicio. Además de que el pueblo en sí, como dice el versículo 20, ya le reconocía como un fiel profeta al Señor y entendía el oficio profético. De hecho, nos dice el versículo 19 que las palabras de Samuel no caían, hermano, en la tierra. Y eso es como el dicho, hermano, y es como la idea de que las palabras, hermano, de Samuel se cumplían. Lo que él hablaba era práctico, hermano, era útil para la vida. Porque, hermano, Dios ha dicho y dice en Mateo 5:18 que no va a pasar ninguna palabra de la ley sin que se cumpla. Ni una jota ni una tilde va a quedar sin cumplirse. Por eso él hablaba la palabra de Dios y eso se cumplía y eso se hacía, hermano. Y algo interesante que vemos, hermano, es que si nosotros queremos, hermano, tener esa autoridad con nuestras palabras, en nuestro consejo, en nuestra conversación con otros, debemos dejar, hermano, que la misma escritura moldee nuestro hablar. El Salmo 119, hermano, el Salmo 119 es una oda a la palabra del Señor y en el versículo 103 al 105 dice lo siguiente: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hermanos, ¿sabe lo que vemos acá? Es que la palabra de Dios, las visiones que estaba viendo ahora Samuel, eran prácticas para él. Él estaba predicando, no estaba hablando la palabra, hermano. La Biblia era dulce a su alma y le daba inteligencia, entendimiento para que ésta se cumpla. Samuel era fiel al Señor y su palabra se cumplía constantemente. Lo que nosotros entendemos, hermano, y termino con esta reflexión, es que Samuel no solamente estaba siendo fiel al Señor, sino que seguía, hermano, como dice que el versículo, visión tras visión, el versículo 21, volvía a aparecer en Silo, que significa descanso o reposo, que habla del lugar del tabernáculo, posiblemente, donde el tabernáculo reposaba. Recuerda que el tabernáculo era una tienda de campaña que se iba moviendo a medida que el pueblo se movía. Entonces, hermano, era un lugar de reposo, de descanso, tenía un lugar especial donde día tras día, momento tras momento, se encontraba con el Señor. Dios usaría este santo instrumento de Dios que estaba cerca de él, mientras desechaba un instrumento como Elí, valioso para el Señor, tantas oportunidades le dio. Y Elí, incluso en este momento tan fuerte, se atrevió a arrepentirse de sus pecados. Por eso es triste, hermano. Por eso es triste, porque sabe que, hermano, con mucho pesar le digo que puede ser la misma, quizás, sentencia de Elí en su vida. Si usted no toma esta advertencia de no alejarse del Señor, seguir fiel a Él en comunión como Samuel está,
creciendo, siendo fiel, hermano, obedeciendo al Señor. No como Elí, que incluso usa la palabra misma de Dios y a Dios mismo para no servir al Señor, para ser mediocre y pasivo en su vida espiritual. No caiga, hermano, en el mismo error, porque Dios aquí está buscando un hombre para guiar a su pueblo. Y Samuel es ese hombre. Y Samuel cumple las expectativas de Dios, por decirlo así, hermano. Dios usaría a este hombre y desecharía a Elí. Pero sabe que, hermano, quizás Dios le está llamando a algo a usted. Usted quizás puede tener 30, 40, 50, 60, 70 años, hermano, y estar así desperdiciando las oportunidades que Dios le da a usted. Por eso, hermano, Dios desea usarle. No pierda su oportunidad como Elí, porque si no será un triste final, una triste sentencia. Pero use y aproveche las oportunidades que Dios le da para servir a otros, para aprender y crecer de la palabra del Señor y para estar ministrando también a otros. De esta lección aprendemos que Dios nos está llamando a servir y que podemos hacer bien como Samuel, ser fieles en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. O podemos, como Elí, evitar la voz de Dios y usar hasta las excusas más insólitas, hermano, para no servirle. Por eso, hermano, ¿qué ejemplo va a imitar usted? ¿El de Elí con un triste final o el de Samuel, hermano? De un caminar con Cristo, hermano, siendo fiel a su Dios.